Mi psiquiatra para mi cita semanal está a media hora caminando después del anochecer, y disfruto caminar, especialmente después del anochecer cuando las cosas están tranquilas, pacíficas y lentas, y no hay nadie más alrededor. No vivo en un vecindario peligroso ni mi camino me lleva a través de vecindarios peligrosos. Estoy aproximadamente a mitad de camino hacia mi destino cuando un auto, un Cadillac, viene conduciendo por la calle. Algunas personas, tanto hombres como mujeres, están en el auto, asomándose por la ventana y burlándose de mí mientras pasan. Son un grupo de adolescentes de 20 y pocos años, y así, los ignoro y sigo caminando. 1 minuto o 2 después, el mismo auto vuelve a bajar por la calle y esas personas vuelven a burlarse y a provocarme. No sé quiénes son, tal vez viven en el vecindario. Todavía los ignoro y sigo caminando. Otro minuto más o menos pasa, y nuevamente vuelven a conducir por la calle, burlándose y provocándome. Y ahora estoy preocupado, parece que están dando vueltas deliberadamente, centrándose en mí. Tan pronto como llegan a la esquina y giran, y están fuera de mi vista, me escondo detrás de unos arbustos en el jardín delantero de alguien y espero. El auto vuelve a bajar por la calle. Esta vez no me ve caminar por la calle, ya no me están provocando. Pasan justo por delante de mí en mi escondite y giran la esquina. Creo que piensan que finalmente llegué a mi destino en una de las casas de la cuadra y me fui adentro, y se han ido, pero estaba equivocado. Estúpidamente, dejo mi escondite y vuelvo a caminar en mi camino hacia mi psiquiatra, pero debería haberme quedado en esos arbustos mucho más tiempo, porque es entonces cuando escucho el auto acercarse. Me ven y vuelven a empezar. Dan la vuelta a la esquina y esta vez corro hacia mi destino, pero sé que no llegaré lejos antes de que el auto y esos chicos me alcancen nuevamente. Entonces, para evitarlo, decido esconderme detrás de los arbustos frente a un complejo de apartamentos. Esta vez, decido quedarme allí un buen rato hasta que los matones del auto dejen de buscarme. Estoy escondido en los arbustos por poco tiempo, tal vez 30 segundos, cuando un tipo de esos apartamentos sale de su departamento y me pregunta por qué estoy escondido en los arbustos. Al principio probablemente piensa que soy un ladrón o algo así, pero le explico cómo estoy caminando hacia mi psiquiatra y cómo me están siguiendo y molestando un grupo de chicos en un auto. Por eso estaba escondido. El tipo puede decir al instante por el tono de mi voz y las expresiones faciales que le estoy diciendo la verdad, y puede ver lo asustado que estoy. En ese momento, el auto baja por la calle y se detiene frente a nosotros. Me miran a mí y al tipo con quien estoy no es un tipo malo. Tiene unos 30 y tantos años, pero parece duro y serio. No lleva camisa, pero lleva una camiseta sin mangas que revela que tiene un torso muy bien tonificado y musculoso. Estoy mirando el auto y me doy cuenta de que le faltan algunas personas desde adentro. Ya no parece tan lleno. El tipo con quien estoy solo les echa una mirada mala y pregunta, ¿los conoces? Le explico que no. En ese momento, mientras el auto está detenido, unos 3 de ellos se acercan caminando desde la otra dirección. El auto iba de este a oeste y esos 3 caminaban a pie de oeste a este. Por eso el auto no parecía tan lleno. Estaban buscando aumentar la situación. No estaban satisfechos con solo pasar y provocarme. Cambiaron de táctica. Algunos de ellos se bajaron del auto más adelante y comenzaron a caminar hacia mí, mientras que los otros en el auto daban otra vuelta a la manzana. Su plan ahora era atraparme físicamente entre ellos y su auto. Tal vez agarrarme y meterme en su auto por alguna razón. Pero al ver a mi ángel guardián duro conmigo, los chicos que caminaban hacia el auto en lugar de eso, se subieron al auto y se fueron. El tipo me ofreció quedarse conmigo un poco más, o si quería meterme en su departamento y quedarme allí hasta que estuviera seguro de que era seguro continuar el viaje. Tenía la sensación de que esa era la última vez que iba a ver a esos tipos en su auto, y no quería llegar tarde a mi cita, así que le agradecí su oferta pero la rechacé y decidí seguir mi camino. El tipo regresó a su departamento y cerró la puerta, y miré la puerta cerrada y esperé no haber cometido un error al rechazar la ayuda del tipo para estar más seguro, porque aún tenía miedo. Pero afortunadamente tenía razón en no ver el auto nuevamente, y el resto de mi camino fue sin incidentes. Llegué a la oficina de mi psiquiatra, le conté al terapeuta lo que sucedió y él insistió en llamar a la policía. La policía vino y tomó un informe de mí, y eso fue lo último que supe del asunto. En mi camino de regreso, generalmente tomaba la misma ruta por la que vine, pero esta tarde varié mi camino a casa tomando algunas calles laterales diferentes para caminar.
y nunca vi ese auto ni a los matones. Nuevamente esto sucedió después de que fui a la universidad. Tenía 18 años. Hice un esfuerzo por hacer amigos después de mudarme al campus y terminé con algunos grupos de amigos con los que pasar el rato, incluida una nueva novia y muchas personas de mi clase con las que me llevaba bien. Había una clase antes del almuerzo donde era tradicional que la gente fuera a la cafetería después, para comer en parejas o tríos. No era muy exigente con quién almorzaría porque me llevaba bien con la mayoría de la gente de la clase, y todos estábamos tratando de hacer un esfuerzo por ser sociales. Así que cuando una chica, Lily, me preguntó si quería almorzar juntos después de esa clase, no tuve ninguna razón para negarme. Hablamos sobre la escuela y ese tipo de cosas, nada particularmente notable, pero ella me preguntó si quería almorzar con ella nuevamente la semana siguiente y se convirtió en un patrón. No había exactamente una manera de empezar a decir que no. De repente estaba bien, pero significaba que perdí la oportunidad de almorzar con cualquier otra persona esos días, lo que en retrospectiva supongo que era el punto. Un día en clase le pregunté a alguien si podía agregarlo en las redes sociales. Esto sucedió frente a Lily, y vi cómo su rostro se giraba hacia mí desde unos asientos más allá. Fue una reacción tan aguda que fue difícil de ignorar y aún la recuerdo. Para cuando llegué a casa más tarde ese día, Lily me había enviado una solicitud de amistad, sin amigos en común. No sé cómo sabía mi apellido. Fue una sorpresa, pero supongo que simplemente buscó en las páginas de redes sociales de la universidad y me encontró allí. Me dio una mala sensación, pero seguramente estaría bien. Ella terminó enviándome muchos mensajes y comentando en todo lo que publicaba. Me dije a mí mismo que ella simplemente era torpe y nos hicimos amigos, si bien no éramos cercanos. Había conocido a personas peores. Ella siempre lograba hacer que fuera a almorzar con ella después de una de nuestras clases compartidas. Aparte de eso, rara vez pasábamos tiempo juntos en persona. La veía a veces, pero nunca me esforzaba por pasar tiempo con ella, así que era principalmente mensajes en línea y vernos en entornos grupales. Casualmente mi novia también se llamaba Lily. Esto claramente molestaba a Lily, no a mi novia, a quien no le importaba en absoluto. Y ocasionalmente insinuaba que quería que mi novia eligiera otro nombre o bromeaba sobre que no le quedaba bien. Claramente no le gustaba mi novia en absoluto. Y yo tenía una idea de por qué. Era difícil ignorarlo en este punto. Lily empezaba a insinuar sutilmente que le gustaba yo. Traté de no abordarlo porque, ¿qué iba a decir yo? Nunca he sabido qué hacer cuando un amigo me tira los tejos. Además, no estaba interesado en lo más mínimo, incluso ignorando las cosas extrañas que hacía. Lily no era mi tipo en absoluto. Tendía a vestirse y actuar de una manera entre una ama de casa de los años 50 y uno de esos adultos que todavía están obsesionados con las princesas de Disney. Las cosas tomaron un giro incómodo el día de nuestra última clase compartida del año. En lugar de invitarme a almorzar como solía hacer, me preguntó si quería dar un paseo con ella. No sabía exactamente cómo rechazarlo, así que dije que estaba bien. Nuestro campus estaba rodeado por un gran bosque, y Lily me llevó al bosque y los sonidos de nuestros compañeros estudiantes se desvanecieron lentamente. Se sentó en un tronco y yo me uní a ella, y comenzó a hablar sobre cómo me iba a extrañar durante el verano. Traté de tranquilizarla, pero no quería estar allí, especialmente porque parecía casi al borde de las lágrimas. Creo que traté de poner una excusa sobre tener planes con mi novia. Antes de que pudiera irme, Lily decidió besarme sin previo aviso. Fue incómodo, por decirlo menos. Me fui de allí, y estaba feliz de pensar que no la volvería a ver por un tiempo. Volví a la universidad después del verano, mudándome a una casa con amigos. Sin embargo, hubo algunos problemas serios en mi grupo de amigos, muchas discusiones tontas y peores. También terminé con mi novia al comienzo de ese año escolar y básicamente todo el lío me hizo recontextualizar las cosas con Lily, porque de repente no parecía tan malo. Dicho esto, no quería estar a solas con ella. Mayormente hablábamos en línea y ella todavía me enviaba constantemente mensajes después de todo. Una ventaja de todo fue que comencé a salir con un chico. Lily no estaba contenta de escuchar la noticia. Creo que esperaba meterse después de que terminara con mi novia. Pero como dije antes, eso nunca iba a suceder. No hubo un gran intervalo entre mi ruptura y esta nueva relación,
Así que ella debió haber pensado que había perdido su oportunidad conmigo. Aquí es cuando la historia se pone mala. En este momento era bastante activo en Tumblr. A veces hablaba sobre mi vida y principalmente volvía a publicar fotos y cosas así. Estaba en la página un día cuando sucedió algo extraño. Uno de los blogs que seguía recibió una pregunta con algunas frases que reconocí. Me llevó un segundo darme cuenta de que había sido tomada de mi página, acerca de mí. Eso me hizo detenerme. Leí el mensaje adecuadamente. Alguien estaba preguntando a esta persona completamente aleatoria que analizara esta sección de texto de mi página, pidiendo su opinión sobre el tipo de persona que lo había escrito. No puedo enfatizar lo perturbador que fue ver a la gente hablando de mí como si fuera un personaje de un libro que estaban tratando de estudiar. La respuesta fue básicamente, lo siento, no lo sé. Pero lo importante era que la pregunta no había sido anónima. Estaba vinculada al blog de alguien. Obviamente quería saber quién había tomado tal interés extraño en mí. Hasta donde yo sabía, nadie en la vida real, aparte de mi novio, sabía acerca de mi página. No hay premios por adivinar quién estaba detrás de esto. Lo que encontré fue un santuario. Estaba usando un nombre falso, pero reconocí a Lily por todas partes en esa cosa. Era la página rosa y roja cursi. Había algunas publicaciones sobre sus intereses, pero la mayoría del contenido se centraba en su principal interés: yo. La mayoría de las publicaciones eran sobre mí. Había relatos de cosas que había hecho recientemente. Me dijo tal y tal, él también fue a una discoteca recientemente. Así como referencias a cosas desde hacía mucho tiempo porque me conocía. Era evidente que había estado siguiéndome en línea y fuera de línea, recopilando cada fragmento de información que podía sobre mi vida y acumulándola aquí en su colección. Hablaba sobre nosotros almorzando juntos y lo especiales que eran nuestras citas, como si hubiera sido algo más que conocidos que iban a comer después de clase. Hablaba sobre la vez que me había besado a la fuerza en el bosque, pero escribía como si hubiera sido mutuo. Citaba letras de mi canción favorita y hablaba sobre cómo siempre estaría ahí para mí, sin importar quién más entrara en mi vida. Muchas referencias a amarme tal como soy, lo que respondió otro misterio sobre una carta de amor anónima que recibí a principios de ese año con las mismas palabras. Se puso peor. Había muchas publicaciones sobre mi novio también. Estas no eran tan agradables. Se volvían viciosas hablando sobre cómo no se merecía, cómo no sabía lo que tenía. Si ella estuviera conmigo, estaría celosa de cualquier otra persona que se me acercara, por lo que mi novio, al no ser una persona celosa, significaba que no podía amarme. Era un odio y enojo. No me gustaba pensar en la clase de persona que podía escribir de manera tan obsesiva, obsesionada conmigo. Una cosa que no tenía sentido al principio era que el blog también hacía muchas referencias al mejor amigo de Lily, Steven. Ella nunca me había mencionado a esta persona. Sus publicaciones hablaban mucho sobre Steven, y lo genial que era como amigo, lo mucho que se divertían juntos y cómo él la cuidaba. Estaba tratando de entender si se trataba de un amigo en línea, cuando una publicación específica lo hizo clic. Ella había publicado una foto y la describió con: Steven me envió esto. Sabía que me gustaría y me encanta. El problema era que la foto se tomó de mi propia página. No se la envié. Ella la tomó de mi página y luego afirmó que este amigo ficticio la compartió con ella, porque en su cabeza me había dividido en dos personas. En su fantasía retorcida, yo era tanto la amiga perfecta que siempre la cuidaba, como su alma gemela destinada a terminar con ella una vez que finalmente superara a mi dulce y amable novio, y a todas estas otras chicas fáciles con las que pasaba el rato, de las que se quejaba en docenas de publicaciones. ¿A quién le estaba contando sus quejas? Lily tenía una audiencia. Había abierto preguntas sobre mí y su relación conmigo, y recibía mensajes de sus seguidores. Personas que tomaban lo que decía al pie de la letra. Vi a un montón de personas al azar de acuerdo con esta acosadora en que mi novio no me merecía, y que inevitablemente romperíamos pronto para que yo pudiera estar con Lily, la persona con la que claramente se suponía que debía estar. Tenía esta versión de ficción de mi vida para que cualquiera compartiera su opinión al respecto, y ella se hacía pasar por la heroína de todo esto. Retrocedí al menos un mes en la historia de esta página. No vi todo. Simplemente había demasiado. No estoy seguro de cuánto tiempo había estado sucediendo.
Le envié a Lily un mensaje confrontándola sobre el blog y no dijo nada. No puedo enfatizar lo extraño que fue encontrar una página y páginas dedicadas a mí, con ella hablando de cómo estaba enamorada de mí y cómo aseguraría que termináramos juntos, menospreciando a mi novio, construyendo una vida de fantasía con dos versiones de mí, en la que ella claramente creía que era real, y luego actuando como si nunca hubiera sucedido. No dijo nada. No abordó el tema. Simplemente cambió de tema, incluso después de que lo presioné, y fue como si ni siquiera hubiera registrado lo que había dicho. Nunca he visto nada así. Por supuesto, eventualmente eliminó la página o al menos cambió su nombre para ocultarla, así que nunca la encontré de nuevo. Pero no fue el final. No iba a pasar tiempo con ella nunca más, pero aún estábamos juntos en clases y ella había comenzado a asustarme realmente con lo que podría hacer a continuación. Soy un poco paranoico, y saber que alguien estaba siguiéndome obsesivamente durante quién sabe cuánto tiempo me perturbaba. Lo siguiente que hizo fue intentar seducir a mi novio. Fue un intento absolutamente inútil que solo lo hizo sentir incómodo, y me lo contó de inmediato. ¿Cuál era su plan? ¿Esperaba decirme que me había engañado y esperar a que terminara con él? ¿Por qué querría estar con ella después de eso? Cuando eso no funcionó, intentó coquetear con 3 de mis otros amigos y ninguno de ellos picó el anzuelo. Terminó saliendo con uno de mis antiguos compañeros de casa por un tiempo, pero se aseguró de enviarme mensajes mientras estaban juntos para hacerle saber que preferiría estar conmigo. No gracias, Lily. Se aseguró de seguir en mi vida todo el tiempo que estuve en la universidad y terminó comenzando rumores sobre mí y dañando una oportunidad de carrera en la que había puesto mucho trabajo. No sé qué más hizo a mis espaldas, pero me hizo darme cuenta de que era más seguro dejarla pensar que era parte de mi vida mientras la ignoraba, en lugar de hacer algo que la enfadara. Después de graduarme, Lily todavía quería pasar tiempo juntos, pero ahora sabía que no tenía que hacerlo. Puse excusas de trabajo y apenas hablé con ella después de un punto. Casi dejé de publicar en cualquier cuenta de redes sociales que sabía que ella conocía, pero por supuesto, ella no se rindió tan fácilmente. Intentó iniciar conversaciones, me pidió que me reuniera con ella, intentos que generalmente ignoraba, pero no me gustaba pensar que todavía me estaba rastreando en línea, pero probablemente lo estaba. No sé cómo, pero ocasionalmente hacía referencia a cosas que mencioné en línea en algún lugar donde no debería haber sabido. La última vez que tuvimos una conversación real, me envió un mensaje de la nada. No habíamos hablado en meses y no habíamos hablado de nada serio mucho antes que eso. Pensar en esa conversación hace que se me erice la piel. Al principio me hizo algunas preguntas sobre cuánto tiempo había sabido que era queer. Le di algunas respuestas básicas, el tipo de cosas que le diría a cualquiera que me preguntara, pero luego cambió de tema. Comenzó a hablar sobre cómo se sentiría yo acerca de ella si fuera un chico, sobre querer ser un chico para mí. Los mensajes rápidamente se volvieron frenéticos. Entró en muchos detalles sobre fantasías que tenía sobre nosotros. Nuevamente, no éramos amigos en este punto. No habíamos sido especialmente cercanos, al menos no desde mi perspectiva, y apenas habíamos hablado durante años. No puedo imaginar enviar mensajes así incluso a un amigo cercano, mucho menos a alguien que apenas te conoce. Traté de decirle que no hiciera esa tontería conmigo, pero decidió cambiar de táctica. Envió fotos de sí misma seguidas de un montón de mensajes, quizás 4 o 5 minutos, demasiado rápido para que yo respondiera antes de que llegara el siguiente, básicamente citando lo que le había contado sobre mí y mi pasado unas horas antes. Me estaba contando estas cosas como si me hubieran sucedido a mí. Se estaba haciendo pasar por mí. La peor parte fue que parecía creer que era real, que esas cosas realmente le habían sucedido a ella, aunque me estaba citando palabra por palabra cosas que le había contado solo horas antes. Era como si estuviera tratando de absorber mi historia para adueñarse de ella, para hacer de mi vida parte de la suya. Sí, no quería volver a hablar con ella después de eso. Ignoré futuros intentos que hizo para hablar conmigo, y eventualmente la eliminé silenciosamente de las redes sociales inactivas, que era su única forma de volver a conectarse conmigo. Realmente pensé que finalmente podría seguir adelante, pero hace unos días me envió una solicitud de amistad. Está ahí sin respuesta porque sé que si la elimino simplemente enviará otra. Lily y yo nos conocimos hace casi 12 años. Esta historia son solo los aspectos más destacados y aún así, es solo lo que sé.
Muchas cosas sucedieron a mis espaldas y para la chica que pasó 12 años obsesionándome, fetichizándome y acosándome, prefiero que tu vida de fantasía se quede en tu cabeza y que no nos veamos en el futuro cercano. Hace unos años yo era orador público por un tiempo y tuve cierto éxito local, llegando a ser conocido por mi discurso motivacional. Una noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido que me proporcionaba información sobre mí que no debería saber. Luego envié un mensaje a mi amigo más cercano en ese momento, con capturas de pantalla del extraño número que me estaba enviando mensajes. El número me dijo que dejara de enviar mensajes a mi amigo, ya que de alguna manera sabía que le estaba enviando mensajes. Luego le enviaron un mensaje a mi amigo con su nombre completo y dirección, y le dijeron que no le contara a otra persona sobre nuestra conversación, básicamente chantajeando a mi amigo para que se callara al respecto. Continuaron afirmando que no intentaban amenazarme, sino que estaban realmente impresionados por mí y querían que me uniera a ellos. Finalmente, bloqueé su número, y no he vuelto a saber nada desde entonces, pero fue honestamente una de las interacciones más extrañas que he tenido. Actualmente estoy estudiando Derecho y el semestre pasado tuve un encuentro espeluznante con un chico en el campus, que aún me deja con el vello de la nuca erizado. He tenido varios encuentros extraños en mi vida, y pasé por una fase de fiesta intensa durante un tiempo, lo que ciertamente me dejó en una posición precaria. Sin embargo, nunca en mi vida me he sentido tan incómodo y tan sospechoso, basándome en una sola interacción, especialmente considerando que esto fue tras un tiempo pasado en París, durante el cual estoy casi seguro de que mi amiga y yo fuimos objetivos de trata de personas en un club una noche. Fue un fin de semana largo de President's Day. Vivo en los halls de residencia de posgrado de la universidad, y es una escuela conocida por su población de estudiantes que viajan diariamente, por lo que el campus estaba bastante vacío durante un fin de semana festivo. Era sábado o domingo, no recuerdo exactamente. Estaba de resaca y quería Starbucks. Así que salí de la cama, me duché, me puse una sudadera, leggings y mi largo y precioso abrigo de lana de invierno, y me dirigí hacia el comedor del campus y Starbucks. No llevaba maquillaje ni sujetador. Mi cabello aún estaba ligeramente húmedo, pero lo importante es que no me veía linda. Cuando salí del dormitorio con los auriculares puestos, noté lo inquietantemente tranquilo y vacío que estaba todo. Siempre era tranquilo los fines de semana en las escuelas de estudiantes que viajan o cuando los estudiantes viven fuera del campus, pero este día era especialmente así. Mi residencia está a solo 3 minutos a pie del centro de estudiantes principal. En el camino entre mi residencia y el centro de estudiantes, hay un camino recto y amurallado que conecta con los 3 principales estacionamientos. Hay bancos y mesas para sentarse afuera, pero la gente rara vez se queda allí excepto para fumar cigarrillos o hacer joyas. Cuando me acerqué al camino, noté a un chico con una sudadera azul y pantalones de chándal Adidas, merodeando de un lado a otro junto a los bancos de la acera. Era atractivo por lo que pude ver, pero parecía más joven que yo, posiblemente un estudiante de segundo o primer año. Al principio no pensé nada en ello, ya que muchas personas de la universidad entran al campus por este camino público. Sin embargo, parecía estar esperando a que yo me acercara y, justo cuando lo hice, vino hacia mí. Ahora, justo en ese momento, él comenzó a caminar hacia mí por el camino, aún haciendo contacto visual, y abrió la boca como si fuera a comenzar una conversación. Siendo una mujer petit, me detuve cortésmente cuando él estaba literalmente bloqueando mi camino y yo estaba atrapada entre las 2 paredes. Yo hubiera tenido que empujarlo físicamente para continuar. Siempre he sido de esas personas a las que les piden direcciones, o con las que extraños se sienten cómodos para entablar conversaciones. Viví en la ciudad de Nueva York durante mi educación universitaria, y esto ocurría frecuentemente en el metro y en las calles con turistas. Por lo tanto, asumí que estaba pidiendo direcciones, ya que parecía un poco perdido y tímido. Saqué un AirPod y le pregunté, ¿puedo ayudarte? Él era apenas más alto que yo, y llevaba unas gafas deportivas rojas que usan los atletas con gafas durante los juegos, así como una mochila con el logo de la Marina. Al principio no me preocupé,
pero lo que tenía que decir era definitivamente inquietante. En el tono más calmado y bajo dijo: «Sí, puedes ayudarme. Lo siento por detenerte, pero eres la chica más hermosa que he visto en mucho tiempo y tenía que presentarme. Mi nombre es Nick». Con eso se acercó a cerca de 1 centímetro de mí y extendió la mano para que la estrechara. Atrapada con la espalda contra la pared y completamente desprevenida, me moví horizontalmente más cerca del extremo del centro de estudiantes y dije algo así como: «Oh, gracias. Eso es amable». No le estreché la mano, lo cual encontré extraño. No fue un gesto suave y grácil de encantado de conocerte, sino más bien uno robótico y tenso. Luego él se acercó más a mí y me preguntó cuál era mi nombre. Sintiéndome muy incómoda por lo cerca que estaba de mí, le dije el nombre de mi compañera de cuarto y que era agradable conocerlo, pero que tenía que irme y comencé a alejarme. En este punto, él me siguió y me agarró del hombro, haciéndome retroceder y deteniéndome. «Espera», dijo. «Te vi salir de Graduate Hall. ¿Eres estudiante de posgrado aquí? Nunca te he visto antes. ¿Puedo tener tu número? Me gustaría verte de nuevo». Ahora este chico estaba cerca de mí. Yo lo enfrentaba y lo miraba directamente a la garganta de Adam. Sentí como si estuviera a punto de levantarme, si eso tiene algún sentido. Nuevamente retrocedí y le dije: «Desafortunadamente sí. Soy estudiante de Derecho y lo siento, no. A mi novio no le gustaría y además, debo ir a encontrarme con él ahora para desayunar. Así que adiós. Fue un placer conocerte». Con esto finalmente me dejó ir y caminé rápidamente hacia el centro de estudiantes. Miré por encima del hombro solo para verlo alejarse en la dirección opuesta, alejándose de mí y hacia el estacionamiento. Estaba bastante agitada por lo agresivo que fue y también porque básicamente me había visto salir de mi dormitorio. Aliviada conseguí mi comida y luego me puse en la fila de Starbucks. Ahora, no tenía un novio al que iba a encontrarme, por supuesto, me inventé eso. Todavía estaba sola, pero el comedor de la escuela era muy abierto y la Starbucks siempre estaba llena de gente. El área de Starbucks tiene paredes de vidrio alrededor de la entrada, por lo que se puede ver quién entra y sale del centro de estudiantes. Mientras estaba allí esperando mi bebida, aparece Nick, parando en seco justo afuera de la pared de vidrio y literalmente poniendo su mano en el vidrio para mirarme. Ahora, un hombre mayor, presumiblemente un profesor, estaba sentado justo al lado de las paredes y notó este comportamiento extraño. Bajó su periódico y miró a su alrededor siguiendo la misma mirada que Nick. El hombre mayor y yo nos miramos directamente, y él me dio una mirada extraña. Justo en ese momento mi bebida estuvo lista, así que agarré el café y me di la vuelta. Un grupo de chicos que venían de la fraternidad se dirigía hacia mí, así que saludé a uno al azar y fingí conocerlo, ya que estaban más adentro de la cafetería alejados de Nick. El chico de la fraternidad me devolvió el saludo y sonrió, esperando confundir a Nick. Miré hacia donde él estaba parado y había desaparecido. Simplemente desapareció. El hombre mayor estaba mirando claramente confundido, y yo estaba parada allí, literalmente temblando. El chico de la fraternidad luego gritó el nombre de alguna chica al azar, suponiendo que yo era su compañera de la noche anterior. Me detuve por un segundo buscando y pensé que vi su mochila desde detrás de uno de los pilares laterales del buffet de comida, pero no perdí tiempo averiguándolo. Vi mi oportunidad y salí corriendo de la cafetería y por el camino, sin detenerme hasta que entré en mi dormitorio con mi identificación. Regresé y vomité en el baño. No sé por qué esta interacción me asustó tanto o por qué mi cuerpo tuvo una reacción física a ella, ya que no tengo antecedentes de ansiedad, nervios o asalto. Pero lo que sí sé es que no he podido sacarme esto de la cabeza durante mucho tiempo. No creo que Nick sea o haya sido un estudiante de mi escuela, o si fue enviado por un chico de la fraternidad o quién sabe, pero por alguna razón estaba esperando en el camino. Francamente, sentí como si estuviera esperando a la persona adecuada. Afortunadamente, yo no era esa persona y no he vuelto a encontrarme con Nick, pero puedes apostar que cada vez que estoy en ese camino, camino un poco más rápido ahora, con la cabeza siempre girando, escaneando en busca de ese bolso verde lima de la marina. La primera vez que pasó esto fue hace casi 1 año y medio, unos 16 meses para ser exacto, cuando estaba limpiando mi casa alrededor de medianoche.
Mi esposo, que en ese momento era mi novio, trabajaba de noche, así que me había adaptado a su horario. Por lo general dejaba las persianas abiertas durante el día y las cerraba por la noche antes de acostarme. Nuestra habitación era la última parada. En esa primera noche, las cortinas y las persianas estaban abiertas mientras barría el piso, cuando sentí la sensación de estar siendo observada. Miré a mi alrededor y vi un sedán plateado estacionado afuera de mi casa, en su mayoría en el césped del frente. Para dar contexto, la ventana de mi dormitorio está a unos 50 metros de la carretera frente a mi casa. Es un pequeño patio delantero en un vecindario bastante densamente poblado. Vi el automóvil antes de verlos a ellos. No estoy segura, pero había claramente alguien sentado en el asiento del conductor del auto, y otra persona parada a unos 5 metros de mi ventana, claramente mirándome. La única razón por la que pude ver esto es porque la luna estaba bastante brillante esa noche. Grité y caí al suelo arrastrándome hacia el interruptor de luz para apagarlo para no ser visto, y llamé a mi esposo para preguntarle qué debía hacer. Llamar a la policía, obviamente. Lo hice, por supuesto, pero para cuando llegaron, el auto ya se había ido. Me preguntaron si podía ver las imágenes de seguridad, pero las imágenes de ese momento simplemente habían desaparecido. También se saltaron los pocos minutos que habrían estado afuera. Esto ha sucedido varias veces desde entonces y he renunciado por completo a llamar a la policía, ya que siento que me estoy volviendo loca. No tengo pruebas de que esto haya sucedido, pero me gustaría obtener algunas opiniones sobre lo que podrían estar haciendo. En los últimos 16 meses ha sucedido unas 10 veces. A veces la persona está parada en el patio y otras veces no. El automóvil ha sido diferente cada vez, pero siempre está la luz encendida dentro de la cabina del vehículo. Pero cuando voy a mirar, las personas adentro nunca están mirando donde puedo ver sus caras. Corro para agarrar mi teléfono para llamar a alguien o tomar una foto, pero ellos ya se han ido. Soy estudiante de secundaria y esto comenzó en octubre de 2022, en una festividad judía llamada Yom Kippur, que se traduce como el Día del Arrepentimiento. Ese día fui a la plaza del pueblo y simplemente estuve allí. Conocí gente nueva y hablé, y como estaba aburrido decidí seguir a mis compañeros con la esperanza de conocer a alguien nuevo. Fue entonces cuando conocí a una chica llamada Emma. La conocí a través de amigos en común. Ella iba a una escuela diferente en otra ciudad, y a menudo no viene cerca de la mía, ya que sus padres están divorciados, y su mamá tiene su custodia en su propia ciudad, mientras que su papá vive en la misma ciudad que yo. Hablamos un poco. Ella era tímida y socialmente torpe, y yo inventé algunas cosas sobre mis padres que querían que volviera a casa porque era tarde. Antes de irme, ella me pidió mi Instagram. Soy bastante activo en las redes sociales, principalmente publicando historias cómicas que la gente parece disfrutar. Noté que siempre ve mis historias primero, coincidencia tal vez, pero parece ser segundos después de que las publico, lo cual es sospechoso. Tal vez tenía notificaciones activadas, pero tal vez eso era solo mi ego. Ella respondió a muchas de ellas, enviando mensajes de texto de manera coqueta y muchos emojis de corazón y cosas así, que eran coquetos. Sentí una vibra un poco rara cuando comenzó a enviar mensajes de texto sucios, pero asumí que estaba bromeando. En diciembre fue la primera vez que intentó encontrarse conmigo. Me persuadió, pero no cedí ante la presión de mis compañeros, así que solo seguí con algunas excusas. A mediados de enero comenzó a enviarme mensajes de texto por WhatsApp. Nunca le di mi número, pero era seguro asumir que alguno de nuestros amigos en común se lo dio. Un poco espeluznante, pero lo que sea. Hubo algunas llamadas telefónicas que perdí porque estaba ocupado, y ella siguió enviándome bromas inapropiadas por mensaje de texto, así que comencé a ignorarla, usualmente solo respondiendo con respuestas de una sola palabra. Fue entonces cuando se enojó, pero solo esperaba que ignorarla fuera la mejor manera de seguir adelante y darle una pista. Pero en febrero cruzó una línea. De la nada me envió un mensaje de texto con el nombre de mi calle y un número para intentar despistar a mi rastro. Solo respondí con un signo de interrogación. Luego siguió diciéndome: «Ahí es donde vives, ¿verdad? Tu amigo me lo dijo, ¿no es así?» Asustado, dejé el tambor rojo esperando que todo desapareciera. Mientras tanto intenté averiguar cómo obtuvo la dirección.
Hice algunas investigaciones en línea y era la dirección que aparecía después de buscar el nombre completo de mi padre, uno que nunca le había dicho. Ella me envió otro mensaje unos días después pidiéndome que la dejara pasar. Le dije que me dejara en paz y trató de convencerme para que la llevara a una cita. Le dije que era gay. Ella me llamó con todos los insultos homofóbicos posibles, algunos de los cuales ni siquiera había escuchado antes. A la mañana siguiente, me envió un mensaje de voz desde una cuenta diferente, diciéndome cuánto lo lamentaba y que me amaba. Le dije de nuevo que era gay y que simplemente no estaba interesado. Luego silencio. ¿He alcanzado la paz al fin? Han pasado unos días sin saber de ella y todo estaba bien, y rápidamente olvidé su existencia. Pero alrededor de una semana después de todo el episodio, mi mamá iba a llevarme a la escuela, pero cuando entramos al auto, noté que un neumático estaba pinchado. Tuve una mala sensación al respecto. En retrospectiva, me di cuenta de que mi perro ladraba como loco la noche anterior, pero asumí que solo era yo siendo delirante, y una de esas coincidencias. Durante los siguientes días, tuve esa sensación de que algo estaba mal, como si me estuvieran observando cada vez que seguía una rutina, como ir al gimnasio o pasear al perro. Pensé que la vi en el centro comercial, pero solo había 2 centros comerciales en mi ciudad, así que no era improbable. Ella no pareció notarme. Un día antes de mi cumpleaños me entregaron un ramo de flores junto con algunos globos y una nota que decía simplemente, «Te amo». No tenía ni idea de quién eran, pero no me molesté en preguntarle al repartidor. Solo supuse que mis amigos estaban bromeando conmigo. Sabían que estaba nervioso por esto, pero no estaba seguro de si eran ellos. Para mi cumpleaños salí con mis amigos a beber. Tomo antidepresivos, así que a menudo no me vuelvo loco cuando bebo, solo un poco borracho. Los padres de mis amigos, que vivían a 20 minutos de distancia, estaban de vacaciones, así que él era el anfitrión. Publiqué algunas fotos de nosotros en mi historia, solo bromeando en su patio delantero. Hicimos demasiado ruido y llamaron a la policía, así que tuvimos que terminar pronto. Caminando de regreso a casa me sentí paranoico. Me preocupo un poco cuando bebo, pero intenté ignorar esos pensamientos. Había una mujer que seguía a una corta distancia detrás de mí, pero nuevamente ignoré mi instinto y asumí que era una coincidencia. Me detuve en mi caminata y me metí en unos arbustos porque tenía que vomitar, y sentí que me agarraban el cabello para hacerme una cola de caballo. Era la mujer. Ella sostuvo mi cabello por mí. Me dijo que me sentara y esperara. Antes de que continuara la escuché y me senté con las piernas cruzadas con la cara mirando hacia abajo. Tenía la cara hacia abajo por vergüenza porque tenía miedo de vomitar de repente en su cara si la miraba. De repente, todo salió. Vomitó en toda su cara. Si miraba hacia arriba, me parecía familiar. Su voz también era extrañamente familiar y tranquilizadora. Ella fue bastante cariñosa, pero no le di más vueltas, ya que estaba fuera de mis sentidos. Fue entonces cuando comenzó a mover lentamente su mano hacia mis pantalones y genitales, y finalmente le dije que se detuviera. La miré a la cara para intentar detenerla, cuando de repente, como probablemente habrías adivinado, era Emma. Intenté levantarme, pero no pude. Estaba demasiado mareado. Ella intentó agarrar mi hombro, pero le di una palmada en la mano y le dije que me dejara en paz. Puso su mano debajo de mi barbilla y eso fue todo. No recuerdo por qué, pero reflejivamente la golpeé. Fue solo un golpe débil, pero un golpe es un golpe. Se alejó y me disculpé y me tambaleé para alejarme y lloré en el camino a casa. Soy pacifista y estrictamente antiviolencia y nunca he golpeado a otra persona. Va en contra de mi código moral golpear a una mujer, pero aún me sentí culpable. Recibí un mensaje de un número desconocido diciéndome que estoy muerto, pero desde entonces no ha pasado nada, pero aún estoy paranoico, culpable y asqueado conmigo mismo. No he sabido de ella por 3 meses y honestamente me gustaría que así siguiera. Siendo una persona relativamente joven y tímida, empecé a usar aplicaciones de citas para conocer más gente y esperanzadamente encontrar una relación duradera. Me cuesta exponerme, especialmente en público con personas que nunca he conocido, así que aplicaciones como Tinder son geniales para mí para sentirme cómoda hablando con alguien antes de conocerlos en persona. Para referencia, soy una mujer en mis primeros 20 y llevo usando Tinder un poco más de un año en ese momento.
La mayoría de mis interacciones hasta este punto habían sido bien, generalmente terminando en una relación de un par de meses, o simplemente convirtiéndose en amigos. Todas las rupturas habían sido mutuas y sin resentimientos. De todos modos, esto empezó un par de meses después de mi última relación. Estaba hablando con un chico al que referiré como Pablo durante unas 2 semanas en Tinder. De nuestro intercambio de mensajes, parecía una persona agradable y algo tímida, pero parte de mí le gustaba eso porque yo también era tímida. Finalmente me preguntó si quería salir en una cita y nos encontramos en un restaurante local más tarde esa semana. Al conocernos en persona, al principio no parecía nada fuera de lo común. Uno de mis mayores miedos es que no se parezcan en nada a sus fotos, pero Pablo no lucía diferente y era tan reservado como lo era en los mensajes de texto. Nuestra conversación en la cena esa noche fue realmente incómoda, aunque apenas hablaba y seguía mirando a su alrededor. Yo, que tampoco soy una gran habladora, estaba tratando realmente de hacer que se abriera un poco, pero solo daba respuestas simples de una palabra. En un momento incluso dejó la mesa diciendo que había olvidado algo en su coche, y no volvió durante casi 15 minutos, dejándome allí sola. Así que por supuesto, cuando terminamos de cenar, le dije amablemente que no sentía una gran conexión y no quería seguir adelante en una relación con él. Él se quedó en silencio y asintió. Luego caminó hacia su coche. Me sentí mal, pero así era como eran las cosas. Tomé mi coche y me dirigí a casa. Esa noche pensé en Pablo varias veces, sintiéndome raro ahora que no tenía a nadie con quien enviar mensajes de texto, pero me senté y encendí una película para despejar mi mente. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché pasos suaves acercándose a mi puerta principal y deteniéndose. Silencié la TV y me giré para enfrentar la puerta. Aún sentada en el sofá, estaba cansada, pero sabía que había escuchado a alguien. Pasaron 30 segundos de anticipación antes de que unos golpes fuertes resonaran en la puerta. Me sorprendió, aunque lo estaba medio esperando. Me levanté y miré por el ojo de la cerradura, y para mi sorpresa en ese momento, Pablo estaba parado allí. Abrí la puerta un poco y saqué la cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí, Pablo? Pablo me miró y luego se apartó por un momento, mirando a su alrededor. Esto me hizo sentir muy incómoda, y simplemente cerré la puerta con llave, esperando que captara la indirecta de salir de mi propiedad. Después de unos segundos, escuché pasos alejándose hacia la entrada del coche y un coche encendiéndose y marchándose. Revisé la ventana para asegurarme de que se había ido. Luego volví a sentarme en el sofá. Creo que estaba demasiado cansada para darme cuenta y el shock del momento, pero no fue hasta que volví a sentarme que me di cuenta de que nunca le había dado mi dirección a Pablo. Una sensación realmente mala recorrió mi cuerpo y fui a revisar la ventana de nuevo para estar segura. No necesariamente me sentía en peligro en este punto, pero solo preocupada de que Pablo pudiera tener algo mal y se hubiera encariñado demasiado conmigo. Me fui a la cama poco después y dormí bien toda la noche. Por la mañana hice café y desayuno, y debido al frío y nevado clima, me quedé adentro la mayor parte del día. No fue hasta que saqué la basura a la calle que noté una serie de huellas alrededor de la casa. Siguiéndolas, iban alrededor de ambos lados de la casa y hasta la puerta trasera del patio trasero, luego hacia la carretera. Traté de reconsiderar lo que había pasado anoche, pero estaba segura de que había escuchado a Pablo solo acercarse a la puerta y no alrededor de la casa. Así que estas huellas tenían que haber sido de la mitad de la noche mientras dormía. Parada en mi sala de estar ahora, estaba extremadamente incómoda y nerviosa. Sé que suena tonto, pero mi ansiedad social estaba realmente tratando de buscar cada razón para no llamar al 911. En ese momento, sin embargo, estoy muy agradecida de que mi pánico superara mi ansiedad y me llevara a llamar a la policía. Esta decisión muy probablemente fue lo que me salvó la vida. Sosteniendo mi teléfono después de hablar con un despachador, miré hacia el suelo y respiré profundamente para mantener mi cabeza recta. Nunca había lidiado con algo así que mi mente no estaba preparada para manejar el estrés. Pero mientras estaba allí tratando de calmar mi cabeza, escuché pasos en la nieve afuera de la ventana de la sala de estar. No estoy segura de cómo describir cómo me sentía aparte de simplemente completamente asustada. Los pasos se detuvieron fuera de la ventana y comencé a retroceder lentamente tratando de llegar a la cocina. Luego se escuchó un ligero raspado, probablemente un cuchillo siendo insertado entre la ventana para intentar abrirla.
Fue una reacción desafortunada mía gritar del terror de ello. Inmediatamente los pasos corrieron hacia el lado de la casa, seguidos por el sonido fuerte y forzado de la puerta del patio trasero rompiéndose. Agarré el primer cuchillo que vi en la cocina y corrí escaleras arriba. Al doblar la esquina vi un destello de Pablo afuera de la puerta trasera de vidrio, tratando de abrirla a la fuerza. Me encerré en el baño llorando y aferrándome al cuchillo de cocina mientras escuchaba los fuertes golpes, rasguños y golpes en la puerta trasera. Sonaba como un oso tratando de arañar y golpear para entrar. Esto continuó durante tal vez 2 o 3 minutos, lo que pareció una eternidad. Pensé en todas las cosas horribles que planeaba hacer cuando entrara, lo que me puso aún más emocional. Pero luego, un golpe en la puerta delantera superó el sonido de los golpes en la puerta trasera, que se detuvo de inmediato. Un oficial llamó y corrí directamente hacia la puerta delantera. Aunque Pablo se había escapado, pudieron encontrarlo bastante rápido y admitió sus crímenes, aunque dio pocas razones para hacerlos. Realmente parecía loco e inestable. Es aterrador pensar cómo esto sucedió después de aparentemente encontrarse con un chico normal y amigable. Todo esto me ha dado terribles problemas de confianza, y dejé de usar aplicaciones de citas. Una de las cosas más aterradoras fue que la puerta trasera casi estaba completamente destruida, apenas colgando por el pestillo. Probablemente si la policía hubiera llegado solo minutos más tarde, Pablo habría logrado entrar, y quién sabe qué me habría hecho si me hubiera alcanzado. Después de terminar con mi ex hace unos años, él se convirtió en una persona imprudente, incapaz de mantener un trabajo o cualquier responsabilidad, así que simplemente no funcionó. A pesar de ser la persona que era, nunca pensé que haría algo como esto. Los pocos meses después de la ruptura fueron tranquilos y pacíficos. Disfrutaba de mi vida de soltera simplemente pasando los días. Sin embargo, una noche, mientras regresaba a casa del trabajo más tarde de lo habitual, al entrar en la entrada vi a un hombre vestido de negro parado afuera de una ventana en el lado izquierdo de mi casa, como si estuviera tratando de mirar adentro. Esto fue obviamente muy inquietante, y retrocedí de la entrada y estacioné más abajo en la calle, llamando a la policía. Esperé a que llegaran y una vez que me informaron que quien fuera que fuera ya se había ido, pude entrar en casa. Me preguntaron si tenía alguna idea de quién podría haber sido, pero en ese momento dije que no. Una vez más nunca pensé en mi ex como ese tipo de persona y no había nadie más a quien pudiera haber sido. La siguiente semana también transcurrió sin problemas, aunque me aseguré de cerrar todas las ventanas todas las noches. Sin embargo, una mañana me desperté con el sonido de movimientos afuera de mi ventana del dormitorio. Sonaba como un animal moviéndose en un arbusto, aunque mi pensamiento inmediato fue en ese hombre que había visto mirando por las ventanas la semana pasada. Salí de la cama y me vestí. Las persianas cubrían las ventanas, así que sabía que nadie podía ver nada, pero ahora sentía la necesidad de ver por mí misma si alguien estaba allí o no. No quería llamar a la policía de nuevo solo porque una ardilla estaba rondando en el arbusto, así que abrí las persianas. No había nada. Incliné la cabeza más cerca de la ventana para poder ver por el lado de la casa, y aún no había nadie allí. Suspiré inmediatamente sintiéndome más segura, y continué con mi mañana como de costumbre. Luego fui al trabajo. Al llegar a casa bastante tarde otra vez, estaba exhausta y preparé una pequeña cena. Luego vi un poco de televisión antes de decidir ir a la cama temprano. Me levanté y caminé por el pasillo hacia mi habitación, pero en la esquina de mi ojo vi algo aterrador. La ventana estaba abierta, solo una pequeña grieta en la parte inferior, pero sabía que la había mantenido cerrada con llave, así que de todos modos alguien la había forzado. Me acerqué y la miré de cerca, luego la cerré. El pestillo que se usaba para cerrarla había desaparecido, como si lo hubieran arrancado. Me sentía atrapada y asustada, como si ni siquiera estuviera en mi propia casa. Sabía que tenía que llamar a la policía, pero comencé a temer hacer ruido a medida que la posibilidad de que alguien estuviera en mi casa se volvía más evidente en mi mente. Simplemente me quedé allí durante no sé cuánto tiempo, escuchando el silencio de la casa, antes de que el sonido agudo y repentino de mi teléfono al recibir un mensaje me hiciera estremecer. Lo saqué de mi bolsillo rápidamente y de inmediato sentí un nudo en el estómago.
Era un mensaje de texto de mi ex preguntándome cómo estaba. Lo miré, en shock y tratando de unirlo en mi mente. ¿Fue solo una gran coincidencia o no fue una coincidencia en absoluto? ¿Me estaba vigilando en este momento? El miedo estaba tomando control de mi cuerpo. Miré a mi alrededor frenéticamente, empujándome en una esquina de la habitación para que nadie pudiera acercarse por detrás. Luego llegó otro mensaje de texto. Decía, necesitamos hablar. Estaba tratando de contener mis lágrimas mientras ponía mi teléfono en silencio. Comencé a dirigirme lentamente hacia la puerta principal. Al acercarme, giré el pomo y traté de abrirlo silenciosamente, aunque hizo un chirrido bastante fuerte. Inmediatamente vino un fuerte golpe desde detrás de la puerta de mi dormitorio. Abrí de golpe la puerta principal y salí corriendo afuera y por la calle. Llamé al lado de la casa de un vecino y llamé a la policía. Sorprendentemente, llegaron bastante rápido y caminé hacia mi entrada cuando llegaron. Después de que 2 oficiales entraron, salieron un minuto después sosteniendo a mi ex y arrastrándolo hacia su auto. Estaba suplicando, diciendo que solo quería hablar conmigo y que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no iba a hacer nada más que hablar conmigo. No sorprendentemente, sin embargo, tenía un cuchillo metido en su bolsillo. Esa fue, con suerte, la última vez que lo veré o escucharé de él. Obviamente no creo que solo quisiera hablar, pero esa fue la historia con la que se quedó. Así que nunca sabré lo que realmente estaba tratando de hacer. Pero esperándome en mi dormitorio de esa manera, con un cuchillo, sé que tuve suerte de salir tan segura como lo hice. Mucha gente tiene historias sobre exnovios o exnovias, pero la mía era en realidad solo de un amigo. Voy a llamarlo Brandon para mantener todo en privado. Nos conocimos en mi último año de secundaria a través de una amiga en común, y nos hicimos bastante cercanos relativamente rápido. No íbamos a la misma escuela ya que vivía a media hora de distancia de mí, pero nos veíamos todos los fines de semana, comíamos fuera, dábamos vueltas en auto y simplemente hablábamos. A veces íbamos juntos a conciertos y fiestas también. Diría que éramos el mejor amigo del otro durante mucho tiempo. Siempre fue un poco extraño. Él me enviaba mensajes de texto todo el tiempo. Y quiero decir, a veces 6 o 7 veces seguidas y no respondía lo suficientemente rápido. Pero sabía que tenía muchas cosas en su vida, o eso pensaba. Una noche, mientras Holly y yo, la amiga en común que nos presentó, hablábamos, ella dijo que pensaba que él podría haber estado mintiendo sobre algunas cosas bastante serias que nos había contado cuando nos conocimos. Nos había dicho a ambas que su hermana tenía cáncer, pero cuando él y Holly salieron juntos y se mencionó el tema, su historia era diferente. Cuando Holly me lo contó, decidimos mirar el Facebook de su mamá, a quien acababa de agregar recientemente, y ella publica prácticamente todo. No pudimos encontrar nada, y algo tan importante definitivamente habría sido publicado. Nunca conocí a su hermana ya que nunca realmente pasábamos tiempo en su casa, pero no encontré eso extraño porque yo tampoco quería que nadie estuviera en mi casa. Mientras hablábamos de esto, compartimos otras cosas que nos parecían un poco extrañas, como que él decía que tal vez tenía cáncer, o que estaba en el hospital por un motivo muy serio, pero luego estaba completamente bien solo unas pocas horas más tarde. Después de revisar todo entre nosotras, no podíamos creer lo mucho que mentía. Me sentí descorazonada de que alguien a quien llamaba mi mejor amigo mentiría sobre cosas tan terribles. Acordamos hablar con él al respecto y después distanciarnos de él. Quería hablar en persona, pero Holly le envió un mensaje de texto primero, y ahí fue cuando me bombardearon los mensajes. Todo comenzó con él diciendo que había tenido un ataque, lo cual después de todo obviamente no le creí. Me llamó tantas veces mientras estaba en el trabajo que se volvió demasiado. Decidí llamar a Holly y ver qué estaba pasando, y cuando lo hice, ella me dijo que él también se había vuelto loco con ella. Terminó bloqueando su número porque se puso muy mal. No quería simplemente ignorarlo, pero este comportamiento era realmente perturbador. Decidí enviarle un mensaje de texto diciéndole que no quería ser amiga de alguien que miente, especialmente sobre cosas tan sensibles. Después de eso no le envié más mensajes de texto. No lo bloqueé, aunque no estoy segura de por qué, pero simplemente no podía hacerlo.
Silencié sus notificaciones y llamadas, y eso fue todo. Pasaron unos días más de más llamadas y mensajes silenciados hasta que mi papá me llamó. Sonaba realmente preocupado, preguntándome si estaba bien. Le dije que sí, tranquilamente, preguntándole por qué. Me dijo que Brandon lo había llamado y estaba preguntando por mí, y aparentemente Brandon le había dicho que me había pasado algo muy serio. Le dije que bloqueara su número y que no le contestara más después de explicarle todo. Es aún más raro porque no sé cómo obtuvo el número de mi papá. Poco después, mi hermano también me dijo que Brandon le había enviado un mensaje en Instagram diciendo que se iba a lastimar si yo no le contestaba. También le envió el mismo mensaje a uno de mis mejores amigos. Para empeorar las cosas, dijo que se iba a lastimar de la misma manera que lo había hecho mi hermano mayor, y él lo sabía. Eso fue lo último para mí, y decidí enviarle un mensaje de texto una vez más con todos mis pensamientos y sentimientos. Y luego lo bloqueé de inmediato después de que se entregara. Pensé que era el final, y durante meses lo fue, hasta que un día mientras estaba trabajando lo vi entrar por las puertas del frente. Mi departamento estaba en la parte de atrás de la tienda, así que podía verlo todo. Me deslicé por la parte de atrás y le dije a mi gerente que si alguien preguntaba dijera que ya no trabajaba allí. Y, como era de esperar, él realmente le preguntó a mi gerente si yo estaba allí. Tuve que ser escoltada por un compañero de trabajo el resto de la semana solo para asegurarme de que no estuviera esperando en el estacionamiento cuando saliera del trabajo. Hubo una noche, aproximadamente un mes después, en la que su auto estaba estacionado en la calle junto a mi casa cuando llegué del trabajo. Nadie más estaba en casa, así que fui a la casa de un amigo durante algunas horas para estar segura. No pensé que realmente me lastimaría, simplemente no quería hablar con él, aunque no pensaba que me lastimaría, también sentía que realmente no conocía quién era en realidad, lo cual era aterrador. Después de ese incidente llamé a su madre y le conté todo. No quería que volviera a pasar por mi casa o por mi trabajo, y no quería involucrar a la policía. Quería mucho a su familia, lo que hacía que la situación fuera realmente difícil. Hasta el día de hoy, hace cuentas falsas en sitios para intentar hablar conmigo o solicitar seguirme. Sucede tal vez 2 veces al año. Sé que no está bien mentalmente y realmente deseo que sane, pero quiero compartir mi historia y hacer saber a otros que tus amigos pueden ser tan tóxicos como cualquier pareja íntima. Y cuando las personas te muestran su verdadera naturaleza, trata de no justificarlas. Haz lo que sea mejor para ti y tu salud mental, y asegúrate de mantenerte a salvo.